Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Saludar especialmente a Dania, que efusivamente nos saludó y nadie la saludó, así que, Hola, hola Dania, profe. voy a saludarte. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Hola, profesor, aquí todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Hola, Abraham, ¿todo bien? Muchas gracias. Aquí motivado para poder partir la primera clase. ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Qué bueno, muy bien. Bien, dados los minutos que esperamos, ¿cierto? Para que se conectaran sus compañeros, virtud del tiempo, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver, ¿cierto? La primera parte del curso, primera unidad, que tiene que ver con producción, ¿ya? Con todo lo que tiene que ver la función de operaciones. ¿Qué es lo que se hace en producción? ¿Qué es lo que hacen los gerentes de operaciones? ¿Ya? ¿Cuál es su función principal? ¿Cómo se relaciona con las distintas unidades funcionales de la empresa? Entonces vamos a ver distintas cosas, ¿cierto? De distintos puntos de vista que es bueno que ustedes conozcan. En la clase anterior, ¿cierto? Cuando presentamos el programa, ustedes me pidieron que mantuviéramos la dinámica, ¿cierto? De hacer este quiz, ¿cierto? Una especie de concurso, y tomé una decisión. Y la decisión que tomé es que cuando terminemos cada unidad, ¿ya? Cuando terminamos cada unidad, vamos a hacer un quiz, ¿ya? Al término de cada unidad. Eh, y cuando hagamos el quiz, el ganador se va a llevar unas décimas de regalo, ¿cierto? Para la prueba número 1, y así sucesivamente las van a ir acumulando, ya sea para la prueba 1 o para la prueba número 2. ¿Ya? Una forma de poder incentivarlo, ¿cierto? Que puedan venir a clases y puedan participar de forma sana, ¿cierto? En estas preguntas que les voy a ir haciendo durante el curso, ¿cierto? Y que se van a resumir en el quiz, que va a ser no todas las clases, ojo, no va a ser un quiz todas las clases, va a ser un quiz cuando terminemos cada unidad, ¿ya? Cada unidad, ¿vale? Así que tomé lo que ustedes me pidieron y así lo vamos a hacer. Bien, dicho lo anterior, vamos entonces con la unidad. Catalina pregunta acá, ¿cómo hacer el quiz? Algo muy parecido a lo que vimos en la primera clase, Catalina. ¿Ya? Unas preguntas con selección múltiple, verdadero o falso. No lo sé, ahí tengo que cranearme un poquito, pero va a ser algo similar a lo que hicimos la primera clase. Algo, 6 preguntas, 5 preguntas, algo muy simple también. ¿Sí? Más que nada un juego, ¿cierto? Que nos sirve para reforzar algunos contenidos. Bien, vamos entonces con la primera parte. La presentación que vamos a ver el día de hoy, ustedes la tienen disponible en Educandus, así que los invito a que la puedan descargar para que la vayamos revisando en paralelo. ¿Ya? Y la tienen disponible para que les quede de respaldo. Ahí vamos. Ya. Ahí está entonces. ¿Me confirma si se ve la pantalla? Creo que sí. Estoy con una ¿Todo Sí, bien, pantalla. se ve, profe? profesor. No sé si estoy mirando. Ya, vale. Estamos bien. Ok. Vamos entonces. Bueno, lo primero, ¿cierto? Que les voy a contar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber en este módulo, para que podamos, ¿cierto? Situarnos en el contexto, en qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es la gestión de operaciones? ¿Cierto? Que tiene mucho relación con el nombre del curso. El curso se llama Administración de la Producción, que en palabras similares, ¿cierto? Sería gestión de operaciones o administración de operaciones, también lo pueden ver en algunos textos.
Entonces partamos con la definición, ¿cierto? Para poder determinar qué es la gestión de operaciones. Y acá, ¿cierto? Hay 3 puntos fundamentales que pueden englobar esta definición. Primero, ¿cierto? Dice que es el estudio de los conceptos, métodos y herramientas necesarias para enfrentar y resolver los problemas relacionados con la producción de bienes o servicios. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a aprender acá en este curso son distintos conceptos, métodos y herramientas que nos van a permitir, ¿cierto?, hacer una buena planificación, resolver problemas, ¿cierto?, poder optimizar procesos, ¿cierto?, y que tiene todo que ver con la producción de bienes y servicios. Se encuentra en el centro de toda organización productiva. Siempre, ¿cierto?, en cualquier empresa o unidad productiva, siempre va a existir el área de operaciones. En todos lados, ¿cierto? ¿O ustedes conocen alguna empresa de que no tenga una unidad, ¿cierto?, productiva? Difícilmente, ¿cierto? Operaciones y la producción siempre va a estar en el centro de la organización. Y cada empresa, ¿cierto? Y por eso nacen las empresas, porque se busca una necesidad, necesita, ¿cierto?, vender su producto o necesita proveer, ¿cierto?, a otra empresa. Entonces también tiene mucho que ver la gestión de operaciones con el suministro. ¿Ah? ¿Cómo yo me voy a abastecer de las materias primas, insumos, ¿cierto?, información? Entonces acá tenemos que hacer la distinción entre lo que es operaciones, propiamente tal, y lo que tiene que ver con suministro, ¿ya?, que es una parte fundamental del área de operaciones y que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, porque vamos a ver qué es la cadena de suministro, cómo me voy a abastecer de todo lo que es necesario para poder producir los bienes y servicios. Y también la cadena de suministro considera el proceso para poder entregar estos productos y servicios hacia mis clientes. Entonces, en operaciones, que estamos ya pensando en la empresa propiamente tal, ¿cierto?, el área productiva, son todos los procesos que se emplean para transformar los recursos, ¿cierto?, que utilizan las empresas en los productos y servicios. Entonces vamos a tener, por un lado, los inputs que yo voy a requerir para poder transformarlos en productos y servicios que yo los voy a vender a mis clientes, o se los voy a entregar a una empresa intermediaria para que los venda, o lo voy a llevar a mi centro de distribución, ¿ya? Y por otro lado, para poder hacer la función de operaciones, para poder hacer este proceso de transformación, para poder, ¿cierto?, llevar los inputs que finalmente se transformen en output, en productos terminados, yo tengo que tener una parte fundamental que tiene que ver con el suministro, con el abastecimiento. Entonces acá vamos a aprender también a identificar cuál es la forma más óptima de poder hacer este abastecimiento. Y va a tener relación con los planes de producción y planificación que vamos a revisar. Entonces, el área de suministro es crítico en toda unidad funcional, ¿cierto?, que genere productos y servicios también. Ahí alguien está entrando. Una buena gestión de operaciones y suministros es esencial para el éxito de una empresa. ¿Por qué es tan importante? Porque tengo que preocuparme internamente de poder hacer todos los procesos que me lleven al éxito, de forma reduciendo los costos, ¿cierto?, siendo eficientes finalmente, pero si no logro tener una buena cadena de suministro, si no me puedo abastecer, difícilmente, ¿cierto?, voy a lograr el éxito y voy a incurrir en mayores costos. Y costos pueden ser costos de planificación. ¿Por qué? Porque si yo no sigo un plan, ¿cierto?, que es el plan específico para poder abastecerme, se llama planificación de requerimientos de materiales, estos métodos, ¿cierto?, van a tener que... espera un poquito. Espera un poquito. Disculpe que entró alguien justo a la oficina. Entonces, le estaba contando de que el suministro es una parte fundamental porque eso nos va a permitir generar una eficiencia en el proceso. Si es que yo no sigo el plan, si es que me falla la planificación de requerimientos de materiales, no voy a poder cumplir con las fechas de entrega. Y si no cumplo con fechas de entrega,
voy a incurrir en costos, y en costos de planificación, costos de almacenamiento, costo de distribución, incluso puede ser hasta ventas perdidas por no cumplir la planificación. Entonces es fundamental que tanto el área de operaciones, que es interna de la empresa, también tenga un buen partner, un aliado, que en este caso va a ser el suministro. Tengo que abastecerme, ¿cierto?, de todo lo que tengo que considerar para poder generar estos productos y servicios. Acá dice, ¿cierto?, $1 ahorrado en la forma en cómo se produce, es decir, si soy eficiente y si soy óptimo, $1 ahorrado en la forma en que se produce o distribuye, ¿ya?, va a generar directamente un ahorro, ¿cierto?, finalmente en mi estado de resultado. Entonces, si yo soy capaz de ahorrar en el proceso, siendo eficiente, teniendo un plan de producción, ese ahorro que yo puedo generar, finalmente se va a ver traducido en que voy a generar $1 extra de utilidad. ¿Qué es lo que hace entonces la gestión de operaciones? ¿Cierto? ¿De qué se va a preocupar? ¿Cierto? De todo esto que le estoy contando. Bueno, ya entrando en temas, ¿cierto?, más específicos, la gestión de operaciones se va a preocupar del diseño, operación y mejora de los sistemas que crean y entregan los productos y los servicios primarios a una empresa. Entonces, cuando uno primero entiende cuál es la necesidad que yo voy a cubrir, ¿cierto?, y por eso estoy creando los bienes o servicios que yo voy a ofrecer al mercado, tenemos que luego diseñar nuestro sistema de operaciones. ¿Cómo voy a hacer esta tarea? ¿Cierto? Porque encontré necesidad, voy a generar productos y servicios que están demandados en el mercado y voy a suplir una necesidad. Pero tengo que ahora pensar en cómo lo voy a diseñar, cuáles herramientas voy a ocupar, qué sistema de productivo voy a utilizar, que es parte que también les voy a explicar dentro de un momento. En un campo funcional de la empresa que tiene una clara línea de responsabilidades administrativas, tenemos que seguir un orden. La operación tiene que llevar un orden jerárquico. Tiene que haber un gerente, ¿cierto?, de operaciones que hace la bajada, ¿cierto?, al jefe de planta, el jefe de planta a los supervisores y el supervisor, ¿cierto?, se encarga de que se haga la operación. Tiene que existir esta cadena clara de responsabilidades, porque si no, ¿a quién se le echa la culpa? ¿Cierto? ¿Qué parte del proceso falló? Y eso es lo que nosotros como gerentes de operaciones es lo que tenemos que anticiparnos. No tenemos que tener problemas, tenemos que anticiparnos esos problemas y la única forma de poder hacerlo es teniendo claras las responsabilidades y por otro lado teniendo súper claro cuál es el plan, cuál es la planificación que debo llevar. Y para eso también se generan distintos planes que son parte de lo que vamos a ver también más adelante. Entonces, si pensamos en un flujo de cómo funcionan las operaciones, yo voy a tener, primero, ¿cierto? Pensemos en lo clásico, una cadena de suministro clásico, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en cualquier producto. ¿Cómo va a funcionar, cierto? Voy a tener primero mis proveedores, ¿cierto? Que en este caso puede ser el campo, ¿cierto?, que me va a traer las materias primas para poder, ¿cierto?, fabricar. Entonces, ¿cómo funciona el flujo? El flujo, ¿cierto?, es de los proveedores, por un lado, que nos van a proveer de nuestras materias primas, van a llevar este material a la fábrica, ¿cierto? Donde en la fábrica, ¿cierto?, el área de operaciones se va a encargar de transformar estos inputs en productos terminados. Una vez que tengo el producto terminado, ¿cierto?, todo esto con un soporte informático que puede ser un software, ¿cierto?, de gestión para gestionar los inventarios, que dan los costos, vamos a pasar a una parte, ¿cierto?, que viene ya en la distribución. Y para poder hacer la distribución, el producto terminado lo tengo que almacenar. Y ahí viene también una parte importante de la cadena de suministro que tiene que ver con la gestión de los inventarios. ¿Cuál es el inventario que yo debo mantener en mi bodega? A ver, acá está entrando una persona. ¿Cuáles son los inventarios que debo mantener en mi bodega?
¿Cuál sería la cantidad óptima? ¿Cuál es el costo total de esa política de inventario? Entonces, para poder gestionar y saber si una cadena de suministro está siendo eficiente, nos tenemos que preocupar de los inventarios. Una vez que yo tengo mi bodega, ¿cierto? Con este inventario, el producto terminado que lo tengo que distribuir, me voy a la siguiente etapa, ¿cierto? Que es la logística de salida. Y esta logística de salida tiene que ver con cómo entrego este producto terminado hacia mis clientes finales. Y podría tener un ciclo intermedio, como por ejemplo, llevar los productos a un centro de distribución y ese centro de distribución, ¿cierto? Lo pueda, y desde ese centro de distribución, perdón, poder llevarlo a mi tienda de retail, por ejemplo, y de la tienda de retail podría llegar al consumidor final. Existen distintas redes logísticas, ¿ya? Este es un modelo clásico que estamos conversando, pero podrían haber proveedores de mis proveedores o clientes de mis clientes. Y así la cadena de suministro puede crecer, ¿cierto?, en eslabones. Podrían existir o no existir los centros de distribución. Podría tener una o más fábricas, ¿cierto? Entonces, dependiendo la arquitectura y el diseño de mi red logística, es cómo, ¿cierto?, voy a llegar con este producto hacia el cliente final. Ahora, es el contexto general de cómo funciona acá en el suministro. Ya nos vamos a centrar ahora en la parte de operaciones. Y la parte de operaciones, ¿cierto? Por un lado, vamos a recibir de nuestros proveedores los inputs, ¿ya? En este proceso de transformación para poder crear los bienes y servicios. Entonces, por un lado, voy a tener las entradas, que como dije anteriormente, van a venir de nuestros proveedores. Entonces, estas entradas, estos inputs, los puedo agrupar en dos grupos. Voy a tener por un lado los inputs transformados y por otro lado vamos a tener los inputs transformadores. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los vamos a comentar a continuación. Primero, los inputs transformados, ¿cierto? Tienen que ver con todo lo que entra al sistema para ser parte del producto final. Es decir, materiales, información o clientes. Esos inputs nos van a servir, ¿cierto?, para poder crear un producto o servicio que se va a vender al cliente final. Pero también existen los inputs transformadores. ¿Y qué son los inputs transformadores? Son donde se actúa sobre estos inputs transformados. ¿Para qué? Para que puedan generarse este proceso de transformación y que se transformen finalmente en un producto terminado. Algunos ejemplos de estos inputs transformadores son los siguientes. La mano de obra, ¿cierto?, que es necesaria para poder procesar los inputs transformados, ya sea materiales, información o clientes, ¿cierto? La mano de obra es fundamental para poder que exista este proceso de transformación. La energía que se consume, ¿cierto?, por las máquinas que van a transformar los inputs, ¿cierto? Las instalaciones y también todo lo que tiene que ver con las maquinarias necesarias para que exista este proceso de transformación. Y por otro lado, ¿cierto?, tengo los inputs, que son los inputs transformados y los inputs transformadores. Va a pasar por esta caja negra, que es tecnología finalmente, que va a transformar estos inputs, ¿cierto?, en productos, ya sea bienes o servicios. ¿Y cuáles van a ser estas salidas, cierto? Como lo dijimos, pueden ser productos terminados, bienes, o también podría ser servicios. ¿Ya? También podría ser el output o la salida, puede ser bienes o servicios. Los bienes, ¿cierto? Algo salió en la primera sesión. ¿Qué eran los bienes, cierto? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno en comparación con los servicios? Característica principal de los bienes es que son tangibles, ¿cierto? Yo los puedo tocar. Y eso, ¿qué me permite? Si yo puedo tocar un producto, es tangible, uno,
pueden ser almacenados, ¿cierto? En mi bodega de productos terminados o mi bodega de productos semi-terminados, ¿cierto? Para poder gestionarlos. La producción precede al consumo, es decir, lo primero que tengo que hacer es generar el producto, el bien, y luego que esté el bien, yo lo puedo, ¿cierto?, disponer para el consumo. Primero tengo que producirlo. Existe un bajo contacto con el cliente. ¿Por qué existe un bajo contacto con el cliente? Porque simplemente, ¿cierto?, el cliente recibe el producto terminado, no se involucra en parte del proceso, sino que yo tengo el producto terminado que lo encuentro en una góndola en un supermercado, por ejemplo, y yo simplemente lo adquiero. No tengo ninguna interacción en el proceso productivo, muy baja. Pueden ser transportados, ya que fueron almacenados, ¿cierto? Ahora tengo que llevarlos a través de un proceso logístico hacia mi cliente final. Entonces pueden ser transportados. Y una característica muy importante, como yo los puedo tocar, ¿cierto? Son productos, ¿cierto?, físicos, tangibles, yo puedo asignarle un atributo. Yo podría decir si el producto es de calidad o no. Y ese es un atributo que solamente nos da la forma en cómo nosotros percibimos el producto, dado que lo puedo palpar, lo puedo tocar. En comparación a los servicios, ¿cierto?, que son intangibles, no se pueden tocar, ¿cierto? Y algunas características principales son, como no los puedo tocar, son intangibles, obviamente no pueden ser almacenados. La producción y el consumo son simultáneos. Por ejemplo, cuando ustedes van al peluquero, ¿cierto?, y se van a cortar el pelo, ¿cierto? La producción y el consumo se hacen en el acto. O cuando van a una consulta médica, ¿cierto? Van, se entrevistan con el doctor y ahí mismo, ¿cierto?, le entrega el diagnóstico o le da una recomendación. La producción y el consumo son simultáneos. Esta clase, ¿cierto?, que estamos realizando, la estamos haciendo en este momento, ¿cierto? La producción y el consumo son simultáneos. Existe un alto contacto con el cliente en comparación a los bienes, ¿cierto? Un estudio jurídico, ¿cierto?, tiene un contacto directo con el cliente. La peluquería, ¿cierto?, las clases, tenemos un alto grado con el cliente, un alto contacto con el cliente. Y obviamente, como son intangibles y no se pueden tocar, obviamente una característica es que estos no pueden ser transportados, ¿cierto? ¿Cuáles son las semejanzas entre una industria, ¿cierto?, ya sea dedicada a la manufactura o a los servicios? Sabemos que ninguna empresa es 100% dedicada a la producción, o una empresa, ¿cierto?, 100% dedicada a los servicios. Siempre va a haber una mezcla, una combinación de estos tipos. Obviamente puedo decir de que gran parte son bienes, ¿cierto? Pero también necesito, requiero de los servicios. Por ejemplo, una planta productiva necesita los servicios de alimentación, el casino, ¿cierto? Necesita el servicio de guardias, necesito el servicio de soporte informático, por ejemplo. Entonces, hay una mezcla entre las organizaciones que proveen, ¿cierto?, bienes o servicios. Ninguna son 100% puras. En ambos, ya sea en la manufactura o servicio, se mantienen stock de insumos. Pero usted, pues, pero ¿cómo? Usted dijo hace poco rato de que los servicios no se pueden almacenar, pero estamos hablando ahora de la industria de los servicios. Si seguimos el ejemplo de la peluquería, ¿cierto? Para que a usted le vayan a cortar el pelo, ¿cierto? Necesito insumos, necesito tener los productos, necesito tener, ¿cierto?, las máquinas necesarias, y eso, todo eso es stock, ¿cierto? Tengo que mantener stock. Todos los miembros de una organización tienen clientes, ya sean internos o externos. Los clientes internos generalmente son las mismas organizaciones de la empresa. Operaciones va a tener clientes internos, ¿cierto?, que va a ser marketing, contabilidad, recursos humanos, ¿cierto?, que al cual algo, ¿cierto?, nos van a solicitar.
Y también tenemos los clientes externos, que son nuestro cliente al cual le vamos a vender este producto. Sus procesos deben ser diseñados y administrados con eficacia. Ambos, ¿cierto? Independiente de que sea manufactura o sea servicio, debemos administrarlo, ¿cierto?, con la mayor eficacia posible. Las organizaciones deben mejorar continuamente la calidad, la productividad y la respuesta puntual. Ya sea manufactura o servicios, tenemos que lograr y tenemos que mirar hacia allá, ¿cierto?, para que aumentemos la calidad, aumentemos la productividad, ¿cierto?, de nuestros procesos. Si vemos el siguiente esquema, ¿cierto?, de este sistema de operaciones, ¿qué vamos a tener? Tenemos por un lado los inputs, ¿cierto?, que vienen del proceso de abastecimiento. Va a existir un proceso de transformación, donde voy a transformar estos inputs, y finalmente las salidas, ¿cierto?, se van a traducir en bienes o servicios. Con los inputs, ¿cierto?, como resumen, tenemos los inputs transformados. Y los inputs transformados tienen que ver con materiales, insumos, información y clientes. Y los inputs transformadores son los que van a actuar sobre estos inputs transformados para poder generar un cambio en su composición para que se transformen finalmente en bienes y servicios. Y estos pueden ser la mano de obra, que es el personal a todo nivel, el capital, edificios, terrenos, equipos, tecnología de procesos, energía, entre otros. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Alguien que me quiera hacer alguna observación? Si quedó muy rápido, me No, profe. avisan. ¿Mm? ¿Sí? Ok, avanzamos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya?, de algunos tipos de operaciones, y vamos a donde vamos a identificar cuáles son los inputs, cuál es el proceso de transformación y cuáles son las salidas o los productos finales. Entonces, si pensamos en una planta manufacturera, ¿cierto?, ¿cuáles son los inputs principales que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿cierto?, la materia prima, los equipos, la mano de obra, instalaciones, energía, información, entre muchos otros, obviamente, ¿cierto? Acá estamos nombrando solamente los más importantes. ¿Y por qué vamos a hacer este ejercicio? Para que veamos las diferencias entre las distintas industrias, ¿cierto? ¿Cuáles son los inputs más importantes? El proceso de transformación, es decir, todo lo que yo voy a transformar, que son los inputs, ¿cierto?, podrían ser fabricación de partes, ensamble, almacenamiento y distribución. Y finalmente, lo que vamos a lograr van a ser bienes tangibles terminados y eventualmente entregados, ¿cierto? Lo más probable es, ¿cierto?, que lleguemos a nuestro cliente final en este proceso de distribución, que se llama logística de salida. Los bancos, por ejemplo, ¿cuáles son los inputs más importantes que vamos a tener? La información, ¿cierto? Computadores, instalaciones, cajeros automáticos, personal, energía, dinero. Fíjense la diferencia que existe con la planta manufacturera. La planta manufacturera, lo principal era la materia prima. En este caso, para un banco, lo más importante es la información como input. Están viendo algunas diferencias, ¿cierto? Pero también existe el mismo proceso. Input, proceso de transformación y productos. Entonces, el proceso de transformación que podría generar un banco podría ser, ¿cierto?, procesamiento de la información, interacción con los clientes. Esto ya sea con el ejecutivo que va a pedir un crédito hipotecario, ¿cierto?, un fondo mutuo, un valerista, etc. ¿Cierto? Cualquier cosa que uno quiera ir a hacer al banco, a eso se le llama el proceso de transformación, ¿ah? Y el input van a ser principalmente la información que el banco puede obtener de nosotros. ¿Cuáles son los productos que uno podría obtener? Servicios financieros, cuentas, créditos, depósitos, etc. Analicemos un hospital ahora. ¿Cuáles son los inputs, ¿cierto?, más importantes? El proceso de transformación y los productos. En un hospital, los inputs, ¿cierto?, van a ser doctores, enfermeras
otro personal, equipo, instalaciones y energía, entre muchos otros, obviamente. Proceso de transformación, chequear y tratar estados de salud, dar consejos preventivos, ¿cierto? Dar órdenes de exámenes, por ejemplo. O podría ser también ya realizar una intervención quirúrgica, también podría ser parte del proceso de transformación. Los productos, ¿cuáles van a ser? Servicios de salud, pacientes con salud, ¿cierto? Un diagnóstico. Si nos vamos ahora a la línea aérea, ¿cierto? Y hacemos este ejercicio de identificar input, proceso de transformación y productos, vamos a encontrar los inputs principales, ¿cierto? De la línea aérea va a ser aviones, pilotos, azafatas, mecánicos, otro personal, instalaciones, energía, computadores, pasajeros y carga. ¿Se van dando cuenta de las diferencias que existen entre cada tipo de industria? Hay algunos conceptos o algunos inputs que se van a repetir, obviamente, pero algunos predominan más que otros. Proceso de transformación de una línea aérea, ¿cuál va a ser? Mover pasajeros y carga de un lugar a otro. Y los productos, ¿cierto? Va a ser el transporte, que sería, ¿cierto? Mover al cliente de un lugar a otro punto, ¿cierto? Deseado. En un hotel, ¿cuáles serían los inputs? Instalaciones, personal, computadores, clientes. Proceso de transformación, registrar el pasajero, preparar las habitaciones, dar servicios anexos. Y los productos, ¿cierto? Voy a hacer ya finalmente que el cliente tenga su habitación disponible en buenas condiciones, cliente alojado, ¿cierto? Y con las necesidades cubiertas. En un supermercado, ya es una parte, ¿cierto? Ya final de una cadena de suministro. Porque el supermercado compra de distintos proveedores, ¿cierto? De múltiples fuentes y finalmente los dispone, ¿cierto? En esta góndola donde nosotros somos capaces de identificar el producto que yo quiero consumir. Entonces, en un supermercado, ¿qué es lo importante acá? ¿Cuál es el input? La mercadería, el personal, las instalaciones, los clientes. El proceso de transformación. Presentar productos y cobrar, ¿cierto? Una exhibición en una góndola, yo voy sacando el producto, lo paso por caja, ¿cierto? Y se genera la venta. Y el producto, ¿cierto? Clientes con la mercadería, ¿cierto? Nos vamos al supermercado, hacemos nuestro pedido y finalmente nos vamos, ¿cierto? A nuestros hogares, ¿cierto? Con los productos que yo necesito para poder cubrir cierta necesidad. Una multitienda. ¿Cuál sería de los principales inputs que vamos a encontrar? Mercancías, vendedores y otro personal, computador, edificios, clientes. El proceso de transformación tiene que ver con presentar productos, aconsejar clientes, vender, devoluciones de crédito, garantías, postventa, etcétera, ¿cierto? Y el producto es la mercancía y los clientes, ¿cierto? Que se vayan con su producto. Ahora, en base a los ejemplos que vimos anteriormente, ¿cierto? Uno podría clasificar a las distintas industrias, ¿cierto? O empresas que definimos, ¿cierto? Como ejemplo, pues hay muchas más, obviamente. Uno puede identificar cuál es el input que es más importante. Lo vimos, ¿cierto? Que cuando íbamos analizando caso a caso, que había muchos inputs que se repetían, pero en algunos casos habían unos inputs que eran mucho más importantes que otros. Entonces acá les presento una clasificación de cuáles son los inputs preponderantes dependiendo, ¿cierto?, el tipo de input que encontremos. Por ejemplo, los materiales como input principal lo vamos a encontrar en todos los procesos de fabricación, en la minería y compañías de extracción, en la venta al detalle, en las bodegas, en correo, en empresas de carga. Eso es lo principal, ¿cierto? Ese es como mi input principal para poder generar mi actividad económica. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de donde se utiliza la información como input preponderante? Los bancos, ¿cierto? El primer ejemplo que revisamos. La FP, los analistas financieros y contadores,
Servicios de noticias. Bien interesante. Obviamente el servicio de noticias, ¿cierto? Generar la noticia, tiene mucho que ver con la información, ¿cierto? La investigación académica, los servicios de estadística, utilizan, ¿cierto?, como fuente principal la información. Y los que usan principalmente a los clientes como input preponderante son principalmente los servicios, ¿cierto? Y servicios como de qué tipo, como los servicios que entregan los hospitales, los hoteles, la peluquería, transporte de pasajeros, teatros, dentistas, entre otros. ¿tá? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que seamos capaces de poder identificar cuál es el input más importante dependiendo la industria donde nosotros nos desempeñemos o donde nos toque trabajar. ¿ya? Si seguimos ahora, ¿cierto? Ya que vimos los inputs por un lado, ¿cierto? Donde revisamos algunos ejemplos, vimos, ¿cierto?, cuáles son los inputs más importantes dependiendo de la industria. Bueno, conversemos ahora sobre los procesos de transformación en la cadena de suministro. Ahora miremos, ¿cierto?, un poco más, con una visión más estratégica, una visión donde podamos mirar, ¿cierto?, a la empresa en su totalidad. Y cuando hablo de la empresa en su totalidad, me estoy refiriendo a la cadena de suministro. No solamente centrarse, ¿cierto?, en la parte de operaciones, que es una de las partes más importantes, sin lugar a dudas que debe tener una empresa. Pero para poder analizar, ¿cierto?, el contexto donde nos estamos situando, es importante mirar, ¿cierto?, cómo va a ser el proceso de transformación en una cadena de suministro. Recuerda, la cadena de suministro, ¿cierto?, es todo lo que yo necesito para poder crear el bien y servicio, ¿cierto?, hasta llegar a mi cliente final. Y vamos a pasar por distintas etapas, ¿cierto? La etapa de abastecimiento, el área de producción y el área de distribución. ¿ya? Tres grandes áreas, ¿cierto?, que obviamente uno las puede abrir mucho más. Entonces, si pensamos en ese proceso completo como cadena de suministro, vamos a la gestión de operaciones, ¿qué hace? Trata de diseñar estos procesos de transformación en toda la cadena de suministro. ¿Para qué? Para que podamos ser eficientes. ¿ya? Y eficiente en toda la cadena. No podemos mirar, ¿cierto?, la eficiencia solamente en el área de operaciones. Porque yo puedo ser muy eficiente, pero si descuido el abastecimiento o descuido, ¿cierto?, la distribución, finalmente no estoy siendo eficiente en la totalidad. Y eso es lo que tratamos de hacer los gerentes de operaciones, mirar como proceso completo y ser eficientes en toda esta cadena. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? O qué es lo que hace el gerente de operaciones en una empresa, es encontrar la mejor manera de desempeñar cada tarea. Es decir, las mejores prácticas productivas. Entonces, los procesos de abastecimiento, primer proceso que uno debe preocuparse en una cadena de suministro, tiene que ver con gestionar las compras, revisar volúmenes, el costo, la velocidad de entrega. Finalmente, lo que tenemos que hacer ahí es hacer una evaluación de los proveedores. ¿Con cuál proveedor me voy a quedar? ¿Cuál me entrega, cierto, las mejores condiciones? ¿Voy a tener muchos proveedores o pocos proveedores? ¿Cuánto voy a comprar? ¿En volumen o en poco volumen? ¿Cuál va a ser la velocidad de entrega? ¿Cuál va a ser, cierto, lo que el proveedor me va a ofrecer? ¿Una semana? ¿2 semanas? Entonces acá tenemos que empezar a evaluar, ¿cierto?, todos los procesos que tengan que ver con abastecimiento. ¿Para qué? Insisto, ¿cuál es la mirada? La mirada es que podamos ser eficientes en todos los procesos de negocio. En los procesos logísticos, ¿ya? La logística de salida, ¿ya? No confundirse con cadena de suministro con logística. Son cosas distintas.
La cadena de suministro tiene que ver con todas las áreas o todas las etapas que yo tengo que gestionar para que mi empresa sea eficiente y competitiva. En comparación a la logística simplemente tiene que ver con el movimiento entre dos puntos, ¿ya? Entonces, en este caso, los procesos logísticos están mirados desde el punto de vista desde la distribución, desde que yo tengo mi producto terminado y ese producto terminado lo tengo que mover hacia mi cliente final. Tengo que hacer un proceso logístico para poder mover estos productos terminados entre dos puntos, entre mi bodega y mi centro de distribución, o entre mi centro de distribución y mi cliente final. O también pueden haber procesos logísticos dentro de la empresa, moverlo desde la bodega de productos terminados a el área de embarque, por ejemplo. ¿Ya? El movimiento de entre dos puntos, a eso se le llama un proceso logístico. Entonces, cuando uno define o tenemos que revisar el proceso de negocio que tiene que ver con los procesos logísticos, ¿de qué nos vamos a preocupar? Nos tenemos que preocupar de definir el transporte más idóneo, el más económico, el que nos cueste menos, pero obviamente que pueda cumplir con todas las necesidades y los requerimientos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también tenemos que ver el volumen, el costo, la velocidad de transporte. ¿Voy a ser capaz de cumplir con la entrega de estos productos? ¿Voy a ser capaz de poder cumplir los KPI que nosotros nos pusimos como gerencia de distribución? ¿Voy a tener a mi cliente satisfecho? ¿Me va a seguir comprando? ¿Lo voy a fidelizar? Entonces, de todos esos temas nos tenemos que preocupar en esta revisión de los procesos logísticos. Los procesos de distribución, que es el proceso previo, ¿cierto?, a poder disponer del producto en mi cliente final, tiene que ver con el almacenaje, ¿cierto? La preparación del producto para poder moverlo, ¿cierto?, de un punto a otro. Entonces, acá también es una parte crítica del cual nos tenemos que hacer cargo y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el almacenaje, ¿cierto? Las bodegas. ¿Cuántas bodegas voy a disponer? ¿Dónde las voy a ubicar? ¿Qué tipo de almacenamiento voy a hacer? ¿Dónde voy a ubicar los productos en la bodega? ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿Cuál es el costo, cierto, de almacenamiento? Entonces también tenemos que hacer una revisión de estos procesos para poder ver dónde podemos ser eficientes para poder, ¿cierto?, generar un ahorro completo en la cadena de suministro. También tenemos que mirar los procesos de producción y servicios, operaciones propiamente tal, ¿cierto? Voy a tener gran variedad de procesos o pocos procesos. Voy a hacer un proceso estandarizado masivo o voy a hacer un proceso más bien personalizado. Y todo eso tiene que ver con el diseño del sistema productivo, ¿ah? Y ahí tenemos que tomar decisiones. ¿Voy a vender por lotes? ¿Voy a vender masivo? ¿O voy a vender, ¿cierto?, en menor cantidad a clientes más específicos y personalizados? Ahí viene, ¿cierto?, el diseño que uno tiene que empezar a construir. En el procesamiento de órdenes, súper importante, ¿cierto?, gestionar la información, desde recepcionar los pedidos, prepararlos, ¿cierto?, en un proceso de picking para que estén disponibles finalmente, ¿cierto?, y podamos llegar con el producto correcto al cliente correcto. Si nos equivocamos en el picking, por ejemplo, podemos generar tremendos problemas, porque puedo cargar unos productos que a lo mejor mi cliente no lo necesita o no son los productos que yo o el cliente me pidió. Y como no hice un buen procesamiento de las órdenes, claro, me quedó la embarrada, ¿cierto? Y finalmente llegué con otros productos. Y pasa mucho. Entonces, eso también tenemos que preocuparnos de que ese proceso también esté estandarizado, esté ordenado, tengamos el control. Proceso de atención al cliente. Ya estamos en la parte final de la cadena de suministro, ¿cierto? En la parte donde ya mi cliente está recibiendo este producto. Entonces tenemos que preocuparnos desde la llegada de cliente, ¿cierto?, hasta su salida del sistema de atención, que lo reciba conforme,
que hayamos cumplido con los tiempos de entrega, ¿cierto? Que el producto llegue en perfectas condiciones, que no existan, por ejemplo, robos durante el traspaso, ¿cierto? Desde que salió la mercadería hasta que llega al cliente final. ¿Ah? Importante cumplir los KPI, importante cumplir, ¿cierto?, los distintos indicadores de gestión, porque eso nos va a permitir mejorar. Como buenos ingenieros, ¿cierto?, que espero que todos, ¿cierto?, puedan llegar al final. ¿Qué es lo importante? Lo importante es medir. Lo que no se mide, no se mejora. Y por eso son los indicadores de gestión, porque eso nos va a permitir saber si estoy siendo eficiente o no en la entrega de los productos. El ciclo del capital. Importante también tener un control de los gastos y los costos, ¿cierto? Hasta recibir el retorno finalmente. ¿Cómo se organiza entonces una empresa para poder producir bienes y servicios? En toda empresa, ¿cierto?, se deben llevar a cabo 3 funciones principales. Si se cae alguna de estas, ¿cierto?, la empresa no funcionaría. ¿Y cuáles son estas 3 funciones principales o críticas en toda empresa? Primero, ¿cierto?, sabemos que producción, operaciones, es crítica. ¿Y por qué es crítico? Porque es el responsable de elaborar el producto, ¿cierto? El responsable de generar estos procesos de transformación, recibir los inputs y finalmente entregar estos outputs, las salidas, ¿cierto? Entonces, producción es una parte muy importante y crítica de que toda empresa debe tener. Es porque elabora el producto. Pero marketing también hace una función súper específica y que es crítica también en cualquier empresa. ¿Y por qué? Porque marketing es quien finalmente va a generar la demanda o por lo menos consigue los pedidos de los productos, ¿cierto? Es quien finalmente va a salir al mercado a vender, a hacer las promociones, a conseguir clientes. Porque producción, ¿cierto? Operaciones, ¿cuál es su foco? El foco es producir, elaborar productos, controlar los costos operacionales. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de salir a vender el producto? Claramente no es de operaciones, ¿cierto? Entonces ahí el área de marketing y ventas es quien se encarga de generar la demanda, poder vender lo que estoy elaborando. Porque si no existe marketing, ¿qué es lo que va a hacer operaciones? Claro, operaciones se va a dedicar a vender, a producir, a acumular, a almacenar inventario. Pero va a llegar un momento que no voy a tener espacio en la bodega. Entonces, ¿quién me va a hacer esa venta? Por eso es crítico también que el área de marketing tiene que estar presente en una empresa. Finanza y contabilidad también es crítico. También debe estar en toda empresa. ¿Y por qué? Porque son los encargados de controlar cómo va la organización. Tengo controlados los costos, tengo controlados los ingresos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. ¿Quién va a pagar las facturas? ¿Quién se encarga de recaudar el dinero? Entonces, bajo ese esquema, ¿cierto? Finanzas y contabilidad también sería crítico en cualquier empresa. No puede faltar ninguna de estas 3. Si falla alguna de estas 3, lo más probable, ¿cierto?, es que el sistema se nos caiga, ¿cierto?, generemos problemas, y eso es lo que tenemos que preocuparnos de que eso no ocurra. Y estas 3 áreas funcionales hacen que la empresa funcione. Obviamente pueden haber otras unidades que prestan apoyo y que son fundamentales también en una organización, como puede ser, por ejemplo, recursos humanos, ingeniería, ¿cierto? U otra unidad, ¿cierto?, que nos preste apoyo, que obviamente, ¿cierto?, robustece el sistema, pero estas 3 que le estoy nombrando acá, a mi parecer, ¿cierto?, son las críticas y que tienen que estar en toda organización. ¿O a alguien se le ocurre otra que debe estar, que se me haya quedado por acá?
¿Están de acuerdo con estas tres áreas o podríamos tener otra área funcional que sea crítica? ¿Están de acuerdo conmigo? Recursos humanos, ahí me dice Sigrid, ¿cierto? También. Claramente podría ser. Ok. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? ¿Vamos bien? Sigamos entonces. Veamos ahora entonces qué hacen los gerentes de operaciones. ¿Ah? ¿De qué se preocupan los gerentes de operaciones? ¿Ah? Si a alguien le gusta este mundo, ¿cierto? Si a alguien le interesa, quizá hay algo nuevo para ustedes, como lo conversamos en la primera clase, ¿cierto? Pero acá les voy a contar un poquito, ¿cierto? Aquí Samuel me está preguntando, ¿tomaremos un break? ¿Qué hora es? Las 7. Ya, ok. Hagamos un break de 10 minutos, ¿les parece? ¿O muy poco? ¿O 15? ¿Cuánto le acomoda? ¿10 o 15? Creo que son 20, me dice Diego. Yo creo que unos 10 estaría bien, ¿cierto? Para no terminar tan tarde. Sí, profesor, 10 minutos, ¿Sí? ¿Les estaría parece? bien. Ok. Son las 7, 7:10, nos juntamos nuevamente. ¿Ya? 7:10. 19:10 horas, nos volvemos a ver. Aquí vamos. Ya. Ok. Bueno, quedamos en esta lámina, ¿cierto? Antes del break. Y acá les voy a contar un poquito, ¿cierto? Para los que les gusta este tema, quieren interesarse un poco más, o quieren evaluar, ¿cierto? O cuando les toque trabajar en alguna de estas áreas, ¿cierto? Que por último sepan qué es lo que hace un gerente de operaciones y encantarlo, aprovechar de encantarlo, ¿cierto? Y que alguien pueda ser parte de este mundo. Bien. Bueno, lo primero que dentro de las tareas que hace el gerente de operaciones, definí acá un listado de 10, que son las principales. Lo primero, ¿cierto? Se encarga de el diseño de bienes y servicios, ¿ya? Como primera tarea principal. Entonces, ahí viene una parte que tiene que ver con el diseño de el sistema productivo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un sistema personalizado, un sistema masivo, eh, bajo qué lógica voy a generar los bienes y servicios. ¿Ya? Y eso es lo primero que se encarga el gerente de operaciones. Tiene que ver con la gestión de calidad o de la calidad, ¿cierto? Como vimos anteriormente, si un producto o un bien, ¿cierto? Lo puedo tocar,
lo puedo palpar, ¿cierto? Uno podría definir atributos para saber si el producto es de calidad. Entonces acá, ¿cierto? El gerente de operaciones se encarga de gestionar ese proceso, de que el producto sea de una calidad aceptable, de que minimicemos los errores en la producción, de que todos los defectuosos, ¿cierto?, los podamos separar y que podamos, ¿cierto?, generar la línea de producción solamente con productos que sean no defectuosos. ¿Ya? Eso es lo que se llama control de procesos, ¿ya? Que es un tema súper interesante que tiene mucho que ver con estadística. Las cartas de procesos, ¿cierto?, que quizás en algún ramo lo vieron o lo van a ver más adelante. El punto 3 tiene que ver con los diseños de procesos y planificación de la capacidad. Entonces acá ya estamos viendo, ¿cierto?, una etapa que tiene que ver con decisiones estratégicas. ¿Cómo voy a diseñar mi línea de producción? ¿Cuántas líneas de producción voy a diseñar? ¿Cómo van a estar en la planta? ¿En un sistema de U, en línea recta? ¿Cuál es el distanciamiento de cada una de las líneas? Todo eso, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos. Planificación de la capacidad. Si yo voy a diseñar un sistema productivo que va a tener cierta productividad, ¿cierto? O cierta capacidad de producción, obviamente tengo que preocuparme que pueda cumplir con esa capacidad. No saco nada con vender grandes cantidades, ¿cierto?, de producto, pero si estas cantidades de producto yo no las puedo fabricar porque no tengo la capacidad, ¿cierto? Sería como ilógico. Entonces, primero tenemos que hacer una planificación de la capacidad para saber hasta dónde soy capaz de producir. Y si me falta un delta de producción, bueno, ahí veré distintas alternativas para poder llegar a este número que tengo comprometido, ya sea con partners, ¿cierto? O directamente, ¿cierto?, con la subcontratación, que es un modelo, ¿cierto?, que se ocupa mucho en operaciones. Estrategias de localización. Esto acá ya vienen estrategias a largo plazo, estratégicas. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Me voy a ubicar cerca de mis proveedores? ¿O la ubicación será más cerca de mis clientes? ¿O más cerca del centro de distribución? Entonces acá también tenemos que ver, ¿cierto?, dónde nos conviene estar. Si nos conviene estar más cerca de los proveedores por temas de costos y disponibilidad, o más cerca de los clientes por lo mismo, problemas de costo y transporte, ¿cierto? O eso podría ser indiferente. O voy a abrir otras plantas en otros países si me quiero, ¿cierto?, expandir. Entonces, todas esas estrategias también son parte de lo que un gerente de operaciones debiese proponer. Estrategias de layout. ¿Cómo voy a destinar los espacios dentro de la planta? ¿Dónde va a estar ubicada, ¿cierto?, la sala de producción? ¿Dónde va a estar la bodega de productos terminados? ¿Dónde va a estar, ¿cierto? ¿Dónde va a ser la circulación del montacarga? ¿Dónde va a estar el patio de maniobras? Entonces, todas las distintas combinaciones del equipamiento que debe tener una planta productiva, también nosotros debiésemos ser capaces de poder definir dónde es la mejor ubicación, de modo de también minimizar tiempos, espacios, optimizar procesos. Recuerden que siempre el gerente de operaciones está con una mirada de la optimización, minimización de costos, ¿ya? Ser más eficientes en toda la cadena de suministro, ¿ya? Recursos humanos, diseño de puestos de trabajo. También podría dedicarse a eso, ¿cierto? No con tanta profundidad, ¿cierto?, como un ingeniero en recursos humanos, pero podría participar, ¿cierto?, en los diseños de los puestos de trabajo. ¿Mm? Dirección de la cadena de suministro. Esto es lo que a mí me encantaría estar en alguna posición más adelante, ¿cierto? Ser el gerente de la cadena de suministro de una empresa. ¿Ah? Tener una mirada global, ¿cierto? Preocuparme desde los proveedores hasta los clientes, una mirada, ¿cierto?, transversal. Me encantaría, a mí en particular,
poder desempeñarme mucho más de lo que me he desempeñado en esta área, por ejemplo. Dirección de inventarios. También, ¿cierto? Súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque los inventarios finalmente nos van a definir si somos una cadena de suministro eficientes o no. Todo depende del inventario. El inventario es quien va a indicar si la cadena ha sido eficiente o no. La programación de la producción, definir los distintos planes, planificar la demanda, planificar ya sea hacer planes a largo, mediano y corto plazo. Y el mantenimiento. También, ¿cierto? Tenemos que planificar el mantenimiento preventivo más que mantenimiento reactivo. Muchas veces es conveniente parar la planta para poder hacer mantenciones, más que, ¿cierto?, reaccionar a lo que podría ser un problema, ¿cierto? Y eso puede generar mayores costos. Porque parar la producción cuando estamos en plena producción, eso genera mayores costos en comparación a una mantención preventiva que se planifica con cierta periodicidad. ¿Cuáles son entonces ahora los niveles de decisiones que se deben tomar? Y vamos a ver 3 niveles de decisiones, y con esto ya vamos a ir cerrando. Lo primero, ¿cierto?, tiene que ver con tomar decisiones a nivel estratégico, con una mirada a largo plazo, con una visión, ¿cierto? Más bien de una planificación estratégica a 5 años, ¿cierto? A 7 años, a 10 años. ¿Cómo nos vemos más adelante, ¿cierto? ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar? Como por ejemplo, ¿cierto?, decisiones de dónde me voy a ubicar, dónde voy a construir la nueva planta, dónde voy a colocar el nuevo centro de distribución. Decisiones estratégicas que, ¿cierto?, son más a largo plazo, con una visión. Decisiones tácticas. También nos vamos a preocupar de decisiones más tácticas, ¿cierto?, que son decisiones que tienen que ver con el mediano plazo. Y obviamente también tenemos que preocuparnos de las decisiones a nivel operativo. Decisiones que tienen que ver con el corto plazo. Decisiones del día a día, de la programación de la producción, de la programación de turnos, programación de camiones, las rutas, etc. Acá un detalle, ¿cierto? ¿Cuáles son las decisiones estratégicas? ¿Ah? Como dijimos, ¿cierto? Con una visión a largo plazo, con una planificación estratégica, y tiene que ver con establecer políticas administrativas y desarrollar recursos necesarios para satisfacer requerimientos consistentes con metas específicas. Entonces acá se hace un proceso de planificación, se generan las metas con los distintos planes de acción y nosotros tenemos que tratar de lograr esas metas. Entonces eso es lo que hacemos, ¿cierto?, en esta decisión estratégica. Definir metas, cuáles van a ser los recursos que voy a utilizar y cuáles son las políticas básicas para poder tener éxito. Decisiones tácticas. Esto nos va a permitir generar un proceso para asegurar la obtención y el uso eficiente de los recursos para cumplir objetivos. Decisiones, ¿cierto?, más a mediano plazo, como por ejemplo la planificación agregada, que es una planificación que se hace anualmente. Y la planificación agregada es el plan más importante dentro de la planificación y control de las operaciones, porque la planificación agregada nos va a determinar cuál va a ser mi presupuesto de operaciones. Y además de este plan agregado, ¿cierto?, como dice su palabra, agregado, lo hago a nivel global, no específico por productos, sino que por familia de productos. Más adelante vamos a ver más detalles, pero de este plan agregado vamos a ejecutar todos los planes de control de la producción. Plan maestro de la producción, planificación de requerimientos de materiales y planificación a corto plazo. Entonces, si nos equivocamos en la planificación agregada, obviamente vamos a generar errores en los planes que tienen que ver con el más corto plazo. Por eso es importante hacer una buena planificación. Y para poder hacer una buena planificación agregada,
vamos a recibir input que vienen de los niveles estratégicos. También vamos a definir, ¿cierto?, decisiones de producción, el personal, el inventario, marketing, finanzas, etc. Todo eso tiene que ver con decisiones más bien tácticas, con un horizonte de tiempo de 1 a 3 años generalmente. Decisiones operativas. Tiene que ver con lo que relacionadas a tareas específicas, a lo que se hace el día a día. Programación de turnos, programación de camiones, programación de personal. Dependiendo, ¿cierto?, el nivel de decisión, hay distintas características que uno puede cumplir, ¿cierto? Acá hay una tabla de resumen, ¿ya? No la voy a leer toda, pero me voy a ir a las más importantes. El horizonte de planificación. En decisiones, ¿cierto?, estratégicas es a largo plazo, en decisiones tácticas, mediano plazo, y decisiones operativas, más bien a corto plazo. Dependiendo de la importancia de la decisión que uno va a tomar. La decisión estratégica tiene una alta importancia, porque es donde yo voy a definir el futuro de la organización, definir hacia dónde vamos, cuál es el plan de crecimiento. Por eso tiene una importancia alta. Las decisiones tácticas tienen una importancia mediana y las decisiones operativas, ¿cierto?, tienen una baja importancia. Acá lo que importa, ¿cierto?, es la planificación estratégica. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde voy a llegar? ¿Cuál es la visión? La incertidumbre. Bueno, hay más, ¿cierto? Ahí ustedes después la leen con calma. La incertidumbre tiene que ver con una importancia alta que en las decisiones estratégicas. Existe mucha incertidumbre, ¿cierto? Porque estoy planificando muy a largo plazo. Entonces difícilmente puedo tener el control qué va a pasar en 5 años, en 7 años. ¿Ah? Por eso existe una alta incertidumbre en las decisiones estratégicas. La incertidumbre va bajando a medida que me estoy acercando, ¿cierto?, a un menor plazo. Media, por ejemplo, en las decisiones tácticas, y la incertidumbre muy baja en las decisiones operativas, porque puedo reaccionar rápidamente. Puedo encontrar distintas estrategias para poder, ¿cierto?, resolver un problema ahí, en el acto, en el corto plazo. Acá, ¿cierto?, tiene que ver con los conceptos de largo, mediano y corto plazo, son relativos, ¿cierto?, al periodo de toma de ciclo del negocio. Lo que uno generalmente considera como largo plazo está en relación, ¿cierto?, a que van entre 1 año a 5 años, ¿cierto?, o 3 años hacia arriba podríamos definir largo plazo. Mediano plazo podríamos definir, ¿cierto?, entre 6 meses a 2 años, 1 año y medio, ¿cierto? Y corto plazo ya tiene que ver con 3 meses, 6 meses como máximo. Obviamente no hay ninguna receta, no hay ningún libro, ¿cierto?, que te indique, ¿cierto?, cuál es el corto plazo, pero, ¿cierto?, dependiendo, como dice ahí, del ciclo de negocio, uno define, ¿cierto?, qué es lo que es largo plazo, mediano y corto. El factor incertidumbre siempre va a estar. Difícilmente lo podemos sacar este concepto. Difícilmente, ¿cierto?, vamos a trabajar con información certera. Y acá vamos a aprender también que la incertidumbre se traduce a todo nivel de la organización. Por eso cuando veamos la gestión de inventario, y dado que existe la incertidumbre, es que yo tengo que generar lo que se llama un inventario de seguridad. ¿Y por qué? Porque me tengo que proteger de la incertidumbre que me puede generar un posible desabasto, y ese desabasto, ¿cierto?, me genera problemas porque no voy a poder cumplir con la entrega de los productos. Entonces la incertidumbre siempre va a estar presente en toda decisión, y ahí van a haber algunas herramientas para poder minimizar o mitigar este grado de incertidumbre. Como por ejemplo, ¿cierto?, lo que le acabo de decir, que el inventario de seguridad. Este colchón que yo voy a generar, que me va a ayudar a protegerme contra el posible desabasto que la incertidumbre podría generar. Algunos ejemplos, ¿ya? Y aquí ya estamos, creo, en la última lámina. Algunos ejemplos en lo que tiene que ver con decisiones estratégicas, ¿ya? Entonces acá uno se puede hacer las siguientes preguntas.
¿Qué tipo de electrodomésticos fabricaremos y comercializaremos? Entonces estoy diseñando el producto, estoy diseñando qué es lo que voy a vender, identifiqué una necesidad y estoy planificando, ¿cierto?, a qué me voy a dedicar, dónde ubicaremos nuestros restaurantes, estoy buscando, ¿cierto?, dónde ubicar, cuál será el lugar más idóneo, dependiendo, ¿cierto?, qué tipo de restaurante queremos implementar, obviamente. Decisiones tácticas. Recordemos, ¿cierto? Decisiones tácticas más a mediano plazo, máximo un año y medio. ¿Cuánto producir en los próximos 12 meses? Planificación agregada. ¿Cuánto personal contrataremos para la temporada de ventas altas? En base a la planificación que yo haga anualmente, voy a definir el presupuesto de operaciones y con ello voy a poder identificar cuántas personas voy a tener contratadas en este caso, ¿cierto?, cuando tenga un pic en la demanda. ¿Cierto? Las demandas sabemos de que puede tener distintas características. La demanda podría comportarse de forma horizontal, podría tener una tendencia, ya sea de crecimiento o decrecimiento, que también se puede dar, ¿cierto?, que vaya descendiendo. O también podrían ser una demanda estacional, ¿cierto? Estacional en algunos meses del año, o semanas del año, o horas, ¿cierto? Podría haber estacionalidad, ¿cierto? Ya sea en meses, días, horas, ¿m? Donde ese mismo patrón de comportamiento de la demanda se repite año a año, o ciclo a ciclo, ¿ya? Ejemplo clásico, ¿cierto? Los helados, ¿cierto? Los helados, ¿cierto? Se comporta de manera estacional. En el verano, ¿cierto?, mucha demanda, mucho consumo, y en invierno decrece un poco, ¿cierto? Entonces, ese patrón se repite ciclo a ciclo o año a año. A eso se refiere la estacionalidad. Entonces, cuando existe estacionalidad, porque analicé, ¿cierto?, cómo se comporta el mercado, puedo tomar decisiones en cuántas personas voy a contratar cuando esta estacionalidad, ¿cierto?, me genere un aumento considerable en la demanda. ¿Cuánta materia prima importada necesitamos para el próximo periodo? Como son decisiones tácticas, vienen del plan agregado a la producción, del plan maestro de la producción y finalmente de la planificación de requerimientos materiales. Y ese plan me va a poder determinar cuánto materia prima importada voy a necesitar para el próximo periodo y en qué periodo del tiempo lo voy a necesitar. ¿Cuál es el número de camiones necesarios para transportar fruta en la siguiente temporada? En base al análisis de la demanda, uno podría, ¿cierto?, planificar cuántos camiones voy a requerir en una siguiente temporada. Y, por último, tenemos decisiones operativas, que son decisiones a corto plazo, ¿cierto? Decisiones que la voy tomando en el día a día o semana a semana, ¿cierto? Muy a corto plazo en comparación a lo anterior, ¿cierto? Y acá uno podría tener decisiones que van en relación a la asignación de los trabajos a maquinarias en fábricas, qué hacer y en qué máquinas las próximas 2 horas. Ahí estamos haciendo una planificación muy a corto plazo, en relación de horas. Pedidos de repuesto de materias primas, programación diaria de vehículos, también una planificación muy a corto plazo. ¿Qué camiones despacharemos durante la próxima hora? Muy a corto plazo. Programación diaria de producción de leche y queso en una planta. ¿Cuánto voy a producir hoy en base a mis clientes? Entonces acá, ¿cierto?, dependiendo el horizonte de tiempo, son las distintas decisiones que uno podría tomar. ¿Ya? Bien, eso es lo que les tenía preparado para la clase del día de hoy. Como les digo, esta presentación ustedes la tienen disponible en Educandus, ¿cierto? Y, no sé, dejo abierto el micrófono, ¿cierto?, un par de minutos, si es que alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta, algo que no haya quedado claro, ¿cierto? Profesor, yo tengo una consulta, pero no por la materia, sino con respecto a la ayudantía. ¿Ya hay ayudante establecido para que la ayudantía empiece en el lunes?
Tenemos ayudante, ya, lo acabo de seleccionar, lo seleccioné el día lunes, y el compañero que los va a acompañar en la ayudantía es el señor Osvaldo Vergara. ¿Ya? Osvaldo trabajó conmigo el semestre pasado, es un tremendo estudiante, muy buen ayudante, ¿cierto? Les va a ayudar un montón, así que apóyense en Osvaldo. Yo me voy a poner en contacto con Osvaldo para que les pueda dejar enviado un mensaje, ¿cierto? Y se puedan coordinar ya las ayudantías. Espero que puedan partir ya el lunes, ¿cierto? Con su ayudantía. ¿En qué horario la tienen la ayudantía? ¿Cuál es el horario? Los lunes de 13:10 a 14:10. Ya, perfecto. De 1 a 10 a 2 días. Yo le voy a avisar a Osvaldo para que se ponga en contacto con ustedes a través del mensaje para que ya empiecen a planificar, ¿cierto?, las sesiones. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que reforzar? ¿Todo bien? Me dice Sofía. Bien, si no tenemos dudas, si no hay consultas, obviamente, si es que surgen, ¿cierto?, a medida que vayan estudiando o vayan trabajando, ¿cierto?, me pueden ir contactando sin ningún problema, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien, y los espero la próxima semana a las 18 horas. Que tengan una excelente semana, cuídense. Chao. Hasta Chao, luego, que te vaya profe. bien. Que esté bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.